Pero hoy vamos a continuar con Filipenses capítulo 1, versículo 8 al 14. La semana pasada estuvimos hablando sobre versículos 1 al 7. Pero el tema de hoy es el anhelo y el sufrimiento de un siervo. Y aquí estamos hablando no solamente del apóstol Pablo, sino también aquí podemos aplicar el sufrimiento de Cristo. Y eso nunca debe de quedar excluido de un sermón o de un estudio. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículos 8 al 14. Continuamos y voy a empezar a leer versículo 8. La semana pasada estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo estaba agradecido con los creyentes de la iglesia de Filipo. Y hablamos un poco también de lo que son los ancianos, los diáconos, todo eso, y seguir teniendo gozo y a pesar de las pruebas, de lo que pueda venir en la vida del creyente. Pero el apóstol Pablo nos muestra que sí se puede tener gozo y paz en medio de la tribulación, de las enfermedades que son a veces graves, y cosas que padecemos por causa del Señor. Pero continuamos con el versículo 8, dice de esta manera. Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ok, vamos a hacer una oración. Señor, grande y poderoso eres tú. En esta hora, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor. Y en Cristo Jesús venimos en oración, Señor, sabemos que a través de Él podemos venir a ti. Que Él es el medio por el cual podemos hablar contigo, Señor. Y en esta hora, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por la salud que nos has dado. Por el momento, Señor, que estamos aquí. Y aún por este día que es el día del Señor, que podemos estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra, Señor, ser predicada, para que tú nos hables, Señor, y tú confrontes nuestra hermandad y nuestro pecado. Y juntamente con la predicación de la palabra, Señor, te hemos cantado himnos, Señor, que exaltan tu nombre solamente, y no exaltan al hombre ni las emociones ni los sentimientos, Señor, de nadie, sino que solamente, Señor, los cantos y la predicación de la palabra y las oraciones, Señor, son, Señor, cristocéntricas, que apuntan a Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, siendo pecadores, Señor, en cuanto tú nos amaste, Señor, aún siendo pecadores. Si nosotros buscar de ti, sin conocerte, Señor, tú nos amaste primero, y por eso, Señor, es que estamos en este lugar. Es un privilegio, Señor, poder estar aquí en este momento, Señor, parado detrás de este púlpito, y poder, Señor, tener oidores de frente de mí, Señor, para que escuchen tu palabra y no la mía. Y al diciendo esto, Señor, te pido que seas tú hablando, Señor, en esta hora, y que tu palabra sea, Señor, exaltada y sea escuchada, y que mis pensamientos y mis palabras queden a un lado, y que solamente sea tu voz la que se escuche y no la voz del hombre. Oh Señor, glorifícate como siempre lo has hecho, Señor. No, Señor, no esperamos mucha música o mucha emoción, Señor, para que tú seas exaltado, Señor. Solamente lo que deseamos es la predicación de la palabra. Y, Señor, seas tú hablando a todo aquel que está escuchando en esta hora, y seas tú haciendo la obra en sus corazones. Y que, Señor, ellos retengan esta palabra, que tu palabra, sabemos, y dice tu palabra que nunca regresa vacía, Señor. Te pido que hagas la obra y seas tú hablando en esta hora. En nombre de Jesús te pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, y él a la misma vez invoca a Dios como su testigo para testificar de la verdad que él está diciendo acerca del amor que él tiene para los creyentes de esta iglesia de Filipo. Y él dice claramente, Dios es testigo de cómo, dice, os amo, con un amor entrañable, dice él. El
amor de Cristo. Ahora bien, entendamos algo. Eso no implica que nosotros debemos de jurar por nada. El apóstol Pablo no está diciendo que juro por Dios. Él dice, Dios no es testigo. Y Dios es algo que Dios no aprueba. Y Dios no se agrada de que alguien jure en su nombre. O en alguien más, o en otras cosas. Ni por nadie, ni por mucho menos, ni por Dios. Esto lo vemos claramente en Mateo. Vamos a Mateo. Que aún nuestro Señor Jesucristo nos dejó esto. En Mateo 5, 37. Perdón, 37. Mateo 5, 33 a 37. Dice, aquí habla Jesús sobre los juramentos. Y él claramente dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, aquí está hablando al Antiguo Testamento, dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que, dice él, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Él dice, no jures por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero si a vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces ahí estamos mirando que dice nuestro Señor Jesucristo que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Entonces Él dice claramente que no juremos por nadie, sino que si alguien dice voy a hacer esto, te lo cumplas. Y si dices no puedo, pues no puedes. Y ahí es lo que está hablando el apóstol Pablo, dice que Dios es su testigo. Él nos está diciendo, te juro por Dios, te juro por mi vida, te juro por mi madre, como muchos dicen, y eso no está bien, sino que solamente nuestra palabra que sea así y el no, no. Lo que Pablo está aclarando es que él ama a los creyentes profundamente con una compasión estimada por el afecto que Jesús tiene por ellos. Y Dios es testigo de eso, de cómo Él los ama con un amor entrañable, dice Él. Un ejemplo de esto está en Mateo 9. Hay solamente unas cosas. En Mateo 9, 35 al 36. Aquí vamos a ver la compasión que Cristo tenía por las multitudes. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí vemos algo sorprendente en Cristo, que Cristo no es como nosotros. Nosotros, el ser humano, puede ver a un mendigo en la calle, mendigando, sin pies, o alguien más que tenga sus pies y que esté completo, pero a veces nos pide una limosna, una ayuda. ¿Y qué es lo primero que pensamos a veces? Esa persona es joven, esa persona tiene salud, puede trabajar, ¿por qué no trabaja? Entonces a veces nosotros juzgamos en vez de dar al necesitado. Pero aquí vemos a Jesús, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender de Jesucristo. Dice, porque estaban desamparadas. ¿Cuántas personas están allá afuera desamparadas? Que no conocen de Dios, que tal vez han tenido una vida difícil, económicamente, con salud, tal vez sus familias ya no los quisieron por cosas que hicieron en su vida. Entonces aquí
aquí vemos que no solamente en esa época habían personas desamparadas y dispersas, sino que hoy en día también miramos eso. Dice que andaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí está hablando de una oveja, de un animal, literalmente. Una oveja, un animal puede andar muy dispersado y desamparado. Pero ¿por qué miramos en muchos países como en, digamos, creo que en Europa se ven muchos de esas ovejas y andan hombres con ellas cuidándolas? Esos hombres están ahí para cuidar a las ovejas, porque las ovejas no son como los chivos, como los cabritos. Los chivos son más, brincan más, juguetones, pero las ovejas son más mansas. Entonces así es lo que dice Jesús, que él miraba a la multitud. Y con compasión él las miró y decía que él tenía compasión por ellos porque andaban de esa manera, desamparadas y dispersas como sin ovejas. Y esto también lo habla en el libro de Ezequiel, si quieren yo lo leo. Ezequiel 34 dice esto. Y aquí está hablando de la profecía del Mesías, de lo que él iba a hacer. Dice Ezequiel 34, 5 al 6 dice: y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Pero aquí está hablando de seres humanos también. Dice el 6: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Así miraba Jesús a estas multitudes. Nadie se preocupaba por ellas. Aquí vemos a un Jesús lleno de compasión, de amor por esas personas que andaban dispersas y desamparadas. Y de eso habla el apóstol Pablo. Dice que él ama a esos creyentes profundamente, con una compasión estimada por el afecto que Jesús tiene por ellos también. Y Dios es testigo. Él está aclarando esto y sabe, él dice, Dios sabe esto, que es verdad. Ahora regresamos a Filipenses. De aquí está hablando, de esto habla el versículo 8. Versículo 9 de Filipenses 1 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo ahora hace una transición en sus oraciones, pasando de la acción de dar gracias a la intercesión por los santos de Filipo. Y su anhelo es que así como su amor creció por ellos, pide que el amor de ellos abunde no solo un poco más, sino más y más en conocer a Cristo. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él desea de esos creyentes, que conozcan, que crezcan más en ciencia y en conocimiento de conocer más a Cristo. Eso es el deseo que todo cristiano debe de desear por otro cristiano. Que conozcan las Escrituras para aprobar lo que es bíblico. Porque a veces nos desenfocamos de esto y a veces no oramos por otros creyentes que conozcan más a Dios. A veces pedimos cosas para nuestro propio beneficio. Hay cosas que no son espirituales. A veces podemos pedir por un carro, por un trabajo. Son necesarios, sí, pero primeramente pedir para conocer más a Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de poder vivir en santidad, vidas puras, irreprensibles, sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Eso es lo que él dice. Ahora aquí su anhelo es que así como el amor, como dije, el amor de él creció por ellos, él también quiere que el amor de ellos crezca por el amor a Cristo, a conocerlo más a él. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que Cristo dijo del Padre. Esa es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y luego él dice: a Jesucristo. Él dice: a ti y a mí, Señor, que te conozcan, porque en nosotros está la vida eterna. ¿A quién has enviado? ¿A quién envió Dios, el Padre? Envió a Jesús, envió al Hijo.
¿Con qué fin? Versículo 10 de Filipenses 1. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hasta el punto de ser capaces de discernir lo mejor. Ahora, el amor cultiva el discernimiento y el discernimiento cultiva el amor. El discernir es tan importante en la vida del creyente. Podemos discernir entre lo bueno y lo malo, es fácil. Pero el problema está en poder discernir entre lo bueno y lo casi lo bueno. Entre la verdad y lo que casi es la verdad. Porque ahí es donde está el problema. Es fácil poder discernir entre la verdad y la mentira. Ahora dice ahí él, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Esto es el anhelo de él. Como dije, que conozcan las Escrituras para probar lo que es bueno, lo que es bíblico. Con el fin de poder vivir ellos en santidad, en vidas puras, irreprensibles, sin culpa, sin falta, sin tacha y sin que nadie les pueda echar algo en cara. No perfectos, porque todos somos pecadores, como he dicho. Vamos a seguir pecando y fallando. Pero lo que él está diciendo aquí, por ejemplo, que no digan, a ese cristiano, a esa persona lo ve allá ebrio, borracho, en una cantina. Ese es un ratero. Ese que predica la palabra es un mentiroso. Ese es un fornicario. Traiciona a su esposa. Anda con otras mujeres. Es un estafador. De eso está hablando Pablo, que no sean un pecado a ese grado en que alguien nos pueda apuntar y echar eso en cara. Porque podemos seguir fallando, podemos tener actitudes incorrectas todavía, momentos de ira, de enojo. Somos imperfectos. Pero eso es la vida del cristiano, el que reconoce su pecado, sus errores y se arrepiente. Eso es ser cristiano. Pero aquel que se dice ser cristiano y va a las barras y se embriaga y anda con tantas mujeres, pero dice conocer a Dios, eso no es cristianismo. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El creyente unido a Cristo no solo es declarado justo, sino que también cultiva la santidad y la justicia en su vida para regenerar una alabanza doxológica. Eso significa dar gloria y honra al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Esto debe de adornar el Evangelio de Jesucristo, nuestro carácter, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. Esto va a adornar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y las personas mirarán y dirán, ese verdaderamente es cristiano. Él tiene buen testimonio. Él no es como los demás. Vamos a Tito, a la carta de Tito, capítulo 2, versículo 1 al 15. Esto nos da un gran ejemplo de cómo es que uno como cristiano debe de vivir. Tito 2, 1 al 15. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué le dice el apóstol Pablo aquí a Tito? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que es bíblico, lo que está en la palabra de Dios. Primeramente dice el apóstol Pablo, dando órdenes, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Él aquí está hablando y dando órdenes que él les diga a los ancianos, a los hombres de la iglesia, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Versículo 3 dice, a las ancianas, esto es a las mujeres, creyentes,
que conocen a Dios, hijas de Dios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, porque hay mujeres que son calumniadoras, ¿verdad? Jezabel fue una mujer que calumnió. Dice, no esclavas del vino, maestras del bien. Aquí da ahora órdenes. ¿Para quién? Para las mujeres. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahí es algo que a veces la mujer cristiana deja de hacer. Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero esas son órdenes del Señor. El apóstol Pablo lo escribió, pero él fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice ahí que la mujer sea de esa manera, que se sujete a su marido. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, si una mujer que se dice ser cristiana no se sujeta a su marido, la palabra de Dios claramente puede ser blasfemada. Y dirán, esa mujer dice que es cristiana, conoce a Dios, conoce las escrituras, pero no obedece a su marido. Entonces dirán, su Dios no existe, su Dios no es real, la palabra que ella conoce no es real. Y ahí está un peligro, mis amados. Y sigue diciendo el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote, dice, tú en todo como ejemplo de buenas obras, le dice él a Timoteo, que él se presente en todo como ejemplo de buenas obras. Así que el apóstol Pablo manda a Timoteo, ¿a quién? Que se presente en todo, por ejemplo, en haciendo buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ahí podemos aplicar también eso a la vida de los creyentes. Que nosotros como empleados que trabajamos digamos en fábricas o en lugares, que no seamos respondones. Debemos nosotros de respetar a quienes, a nuestros supervisores, patrones. Así vemos que aquí la palabra de Dios nos da órdenes para todo. Y sigue diciendo el 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo aborden la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, con nuestro testimonio, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar, ¿qué es lo que va a hacer eso? Dice que eso va a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dirán, ese verdaderamente vive lo que él predica. Cuando él me habla de su Dios, yo veo que en él hay cambio, yo veo que en él hay una vida ordenada, de buen testimonio. Dice el 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos fundados, vivamos en ese siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dice que Él vino a redimir a sus escogidos, a sus santos, a los que han creído en Él. ¿Y para qué? Para purificar Él a esos en quienes han creído en Él, para que sean un pueblo propio. Dice que Cristo es un Cristo celoso de buenas obras. También nosotros tenemos que ser celosos de hacer buenas obras. No que por obras seamos salvos, no por obras, es por fe. Así que a través de lo que Cristo hizo somos purificados para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Y Pablo era un hombre celoso de buenas obras y por eso él les manda esto, que vivan de esta manera. Regresamos a Filipenses. Filipenses 12. Ahora bien, después de que Pablo habló de todo esto, ahora Pablo agrega su confesión de amor, gratitud y sus oraciones otra cosa. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él agrega otra cosa. Quiere que los creyentes de Filipos sepan que los sufrimientos que él ha pasado han resultado. ¿Para qué? Para el avance del Evangelio. Ni aún él estando preso, eso detuvo el progreso del Evangelio. Dice él: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Sus prisiones. Ahora, ¿qué cosas le sucedieron al apóstol Pablo? Veamos lo que le sucedió a Pablo después de sanar a un hombre cojo en el libro de Hechos. Vamos a Hechos. Hechos 14. Hechos 14, versículos 19 al 23. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. ¿Qué le hicieron a Pablo? Lo apedrearon ¿con qué? Con piedras. Sigue diciendo: le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, aquí vemos que lo apedrearon, ¿verdad?, a Pablo. ¿Por qué? Porque él hablaba y predicaba de Cristo Jesús. Él hizo un milagro aquí, él sanó a un hombre. Y todo aquel que hacía eso, incluso a Jesús, él sanaba en el día de reposo. Y los hombres religiosos se molestaban cuando él hacía esto. Decían: tú haces esto en contra de la palabra de Dios. Pero aquí vemos que Pablo fue apedreado y fue arrastrado afuera de la ciudad pensando los hombres que estaba él muerto. Dice el 20: pero rodeando de los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, aquí vemos a Pablo dejado por muerto, herido. Dice que ¿qué fue lo que hizo él? Anunció el evangelio a aquella ciudad. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Aquí vemos a un hombre herido, tal vez sangrentado, luchando por su vida, pero él tenía un fuego que ardía dentro de él. ¿Y cuál era ese fuego? Predicar el evangelio. Y dice que él, confirmando los ánimos de los discípulos, él exhortaba a que ellos permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo bien les dice a ellos que es necesario atravesar por dificultades, por persecución, a que sean golpeados por causa de Cristo. Dice, para que podamos entrar en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí vemos al apóstol Pablo que él seguía sirviendo, constituyendo ancianos en cada iglesia. ¿Y eso qué hacía? Todo esto hacía que el progreso del evangelio fuera avanzando.
Así que nada de esto detuvo al apóstol Pablo, y esto fue antes de que él escribiera la carta de la cual estamos hablando. Ahora la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 30. Segunda carta de los Corintios 11, 24 al 30. Ciertamente, no, perdón, dice el 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces? 5 veces ha recibido 40 azotes. Háganla 200 azotes el apóstol Pablo había recibido. Dice menos uno. ¿Sabe por qué lo azotaron 40 veces y no más uno? Deuteronomio 25 dice esto, si quieren yo lo leo. Deuteronomio 25, 1 al 3 dice: si hubiese pleito entre algunos que acudieren al tribunal para que los jueces los juzgasen, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. Eso es lo que dice la ley. Se podían dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Eso es una palabra que significa esto. La ley decía que si una persona azotaba más de 40 veces a alguien más, este acto iba a convertir al que azotaba a un hombre vil, como un canalla, digno de desprecio y rechazo. Así que los judíos que azotaron a Pablo no se tenían ellos mismos como viles, canallas, dignos de desprecio y de rechazo por no darle un más azote. Así que si se pasaron de 40 azotes, ya eran personas malas. Con 40 está bien, pero no más. 40 son suficientes. Y al pensar esto uno dice, hey, ¿por qué no le das mejor uno y 40 no? Eso es lo que digamos nosotros. Pero se permitían 40 más no otro. Porque si le daban otro más, esa persona iba a ser vista como un canalla, un digno de desprecio y rechazo, como un malvado. Pero aquí dice el apóstol Pablo que él había recibido en 2 Corintios 11:24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y sigue diciendo 25. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Ahí vemos que él iba tal vez en un barco, pero se desvió el barco y él estaba, ¿a dónde le doy ahora? Antes no había GPS, antes no habían satélites, no habían radios. Entonces, ¿se imaginan al apóstol Pablo? ¿Para dónde voy? En el mar. Dice 26, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué él estaba en peligro de los de su nación? Porque los mismos judíos no aceptaban lo que él predicaba, que era a Jesucristo. ¿Y por qué de los judíos? Porque lo mismo, los judíos no conocían de ese Dios de cuales él le predicaba, de Cristo Jesús. Entonces, por las dos partes había rechazos y habían peligros de los judíos y de los gentiles. Así que vemos al apóstol Pablo como un hombre sin escapatoria, un hombre que estaba rodeado de puro mal, de puro peligro.
Dice, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga y muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué era lo que le más dolía al apóstol Pablo? Yo sé que le dolían los golpes, el frío, sufría el hambre, todo eso, pero lo que más le agolpaba a su cuerpo, que era la preocupación por las iglesias. La preocupación del bienestar de los creyentes, de los cristianos, de los hermanos, de los santos del Señor a los cuales Él está escribiendo en estas cartas. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que a Pablo no le importaba lo que él pudiera pasar. A él no le importaba nada de eso. Y entonces, y sigue diciendo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, dice él, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si yo debo de gloriarme, me voy a gloriar de que yo soy débil. ¿Tú te vas a gloriar tú siendo débil? No, tu cuerpo se va a desgastar. Si te da una gripe o el COVID, ¿en qué te vas a gloriar? Vas a decir mejor, Señor, ayúdame. En vez de decir, Señor, soy débil. Merezco esto y más porque soy pecador. Pero si es tu voluntad, sáname. Pero aquí dice el apóstol Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Aquí vemos a un apóstol Pablo que era un hombre que conocía al Señor. Y él estaba dispuesto a sufrir todo esto y más por causa del Señor, porque él había sido un hombre salvado por Cristo. Regresemos a Filipenses. Ya eso es de lo que está hablando ahí en Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y por qué andaban sufriendo en el mar, en los desiertos, en las ciudades? Porque él sabía que tenía que predicar el Evangelio. Por eso es que él pasaba todo esto. No era porque él quería ir de vacaciones o quería ir a visitar a algunos familiares. No, era por Cristo. Porque su deseo de él era que personas escucharan el Evangelio y fueran salvas. Porque a través de Cristo hay salvación solamente. Si fuera por causa de una religión o buenas obras, el apóstol Pablo no hubiera hecho todo esto, no hubiera sufrido de esta manera. Ahora dice el versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera, dice él, todo esto sin duda fueron notorias a todos. Todo lo que yo he pasado, tal vez han visto mi cuerpo con cicatrices, heridas, moretones. Tal vez el apóstol Pablo estaba caminando mal, con sus pies heridos. Porque antes no habían carros como hoy, aviones, trenes. Los zapatos que hoy tenemos están hechos a la perfección para cuidar nuestros pies. Pero antes no había nada de eso. Tal vez el apóstol Pablo andaba cojeando. Su espalda le dolía. Dolores de cabeza. Pero esto lo llevaba a seguir fiel al Señor. Dice el 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones.
Esto aquí dice que los hermanos al escuchar lo que Pablo sufría, dice que ellos cobraban ánimo en el Señor. Escuchaban que el apóstol Pablo era apedreado, tal vez duraba días, semanas, meses en el mar. Sabían que andaba en el desierto, sabían que los de su nación lo perseguían, los gentiles en las ciudades. Escuchaban que tenía hambre. Tal vez por días, por mucho tiempo no escuchaban de él. Pero esto que dice, los hermanos, la mayoría de los hermanos, dice, cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La mayoría de los hermanos han cobrado ánimo y valentía para predicar el Evangelio de Jesucristo. Estos son algo que nos puede desanimar. En vez de desanimar a esos hermanos, ¿qué es lo que les pasaba? Les daba más ánimo de hablar de Cristo. Eso es el seguir a Cristo. Eso es el Evangelio. Eso derrumba el falso mensaje de que Cristo Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y no es así. Eso no lo vemos en las Escrituras. Cuidado, porque hay muchos predicadores hoy día que predican esos mensajes. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Te va a hacer próspero, te va a dar una casa grande, un trabajo que tú ganes mucho dinero. Eso es contrario al Evangelio de Jesucristo. Eso no es verdad, eso es falso. Muchos motivadores que hay hoy en día, como Stephen Furtick, como Maldonado, sus apóstoles falsos. Joe Austin también. Tienen megas iglesias. Mucha gente en esos lugares. ¿Por qué? Porque no predican lo que está en la Biblia. No predican tal vez lo que el apóstol Pablo sufrió. Para concluir, amados, ¿sabían que para estos sufrimientos fue llamado el apóstol Pablo? Por Cristo mismo. El apóstol Pablo fue llamado para él sufrir. Hechos 9. Bien sabemos la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era a Cristo. Este hombre odiaba a los cristianos, mas él era solamente un hombre religioso que pensaba que lo que él hacía lo hacía por celos al Señor y por amor al Señor. Pero aquí vemos donde habla en Hechos 9 la conversión de Saulo. Capítulo 9 dice, del 1 en adelante voy a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y este Saulo es ahora quien es el apóstol Pablo, quien está escribiendo la carta a Filipenses. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que habla de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre pidió cartas al sumo sacerdote para que a donde quiera que él fuere, si encontrara mujeres o hombres que se decían seguir a Cristo, que eran cristianos, él los iba a traer presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Eso fue la gloria de Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahí vemos
que Cristo se le apareció y le habló a Saulo. Pero Cristo, Jesús, ya había muerto, ya había ascendido a la diestra de Dios. Y le dice, ¿por qué me persigues? No estaba literalmente persiguiendo a Jesús, sino que él perseguía a los cristianos, en quienes seguían a Cristo. Dice el 7 de Hechos 9, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Ananías había escuchado de Saulo de Tarso, de lo que él hacía a los cristianos. Él sabía su reputación y las maldades que él hacía. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí está el llamado del apóstol Pablo. Así que el llamado del apóstol Pablo no fue para que seas exitoso, para que las personas te amen, para que te admiren, para que te aplaudan. No, él le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese fue el llamado del apóstol Pablo. Dejar lo que él tenía para predicar a Cristo, para salvación de las almas, para salvación de las ovejas que andaban desamparadas, sin pastor. Ese fue su llamado para sufrir. Al igual que el apóstol Pablo sufrió, Cristo, siendo santo, perfecto, sin pecado, él también padeció, sufrió muchos dolores. Cristo padeció. Primera carta de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Allí está hablando del sufrimiento, de la muerte, de la crucifixión de nuestro Salvador, Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí vemos claramente que dice que Cristo sufrió una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Quién es el justo? Jesús. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Entonces, tanto como Cristo padeció, es necesario que los que sigan a Cristo sufran, padezcan por causa de su nombre. Y ese llamado no es algo que muchos cristianos supuestamente desean. Y muchos solamente escuchan o quieren escuchar lo que Dios es amor solamente. ¿Cómo es que Dios va a permitir que sus hijos sufran? ¿Cómo es que sus hijos van a padecer por Cristo? ¿Qué tipo de Dios es ese? Ese es el Dios de la Biblia. Porque estamos leyendo Salmo 21 y ahí habla de la ira de Dios. ¿Qué va a hacer Dios con sus enemigos? Su furor, dice, irá sobre ellos. Sobre aquellos que no han creído en Cristo. Los que aborrezcan a Dios, la ira de Dios estará sobre ellos el día del juicio, en el infierno. Así que ahí vemos al apóstol Pablo hablando sobre su gran anhelo hacia los hermanos, pero a la vez él también habla de sus sufrimientos por
causa de Cristo. Cuando usted tiene un anhelo, ¿qué le trae a usted? Ánimo, alegría. Cuando queremos ir de vacaciones, deseo ir de vacaciones con mi familia. Estamos ansiando que llegue ese día, ¿verdad? Ansiosos que llegue ese día. Así se sentía el apóstol Pablo. Él deseaba que los hermanos conocieran más al Señor. Pero a través de todo esto, dice que él habló de sus sufrimientos. Y sus sufrimientos animaba más a los hermanos a predicar más a Cristo, a predicar el Evangelio. El anhelo y el sufrimiento de un siervo. Y el siervo de Jehová fue ¿quién? El siervo sufriente es Cristo. Eso nos habla en Isaías 53, de lo que padeció. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún podemos conocer, Señor, lo que pasó el apóstol Pablo, Señor, pero sabemos que el centro no es el apóstol Pablo, sino que es Cristo. Y cuando el hombre, Señor, quiera poner en medio a algún hombre o a alguien de la Biblia, Señor, y no a Cristo, ahí comete un pecado grande. Oh, Señor, pero ayúdanos, Señor, a través de esta palabra, de este sermón, Señor, a ver a Cristo solamente. Y que no pensemos solamente en Pablo o en otro hombre que padeció, sufrió, Señor, sino que podemos ver que a través del sufrimiento de esos hombres, Señor, aún también Cristo, Él también padeció, Señor, y de igual manera como Cristo padeció, nosotros también podemos, Señor, sufrir. Señor, pero no permitas que a través de la prueba que llegue a nuestras vidas, Señor, nosotros te neguemos o que le echemos lo que venga a nosotros en cara. Sino que así, Señor, si padecemos, podamos nosotros glorificarte, alabarte y exaltar tu nombre en medio de todo esto, Señor, para que otros creyentes puedan tener más ánimo, Señor, y gozo.